Muy buenas tardes. La inflación se acelera en febrero hasta el 1,7%, añadiendo más presión a la Reserva Federal con las expectativas de precios en máximos de una década y la curva del rendimiento en máximos de 5 años y todavía, eso sí, sin el efecto de los ingentes estímulos fiscales que va a aprobar hoy el Congreso, con el miedo a que sobrecaliente aún más la recuperación. Pese a todo, continúa la confianza de fondo en las vacunas, con los futuros tratando de prolongar los rebotes que vimos en el día de ayer, los mayores para el Nasdaq en más de 4 meses. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión norteamericana, como siempre gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Y de hecho los futuros están cogiendo fuerza después de ese dato de inflación de febrero en Estados Unidos, porque había mucho miedo en el mercado a que los precios se disparasen ya en el segundo mes del año, sin todavía ese impacto que seguro se espera de los ingentes estímulos fiscales que hoy van a pasar por el Congreso y previsiblemente mañana o el viernes serán firmados por el presidente norteamericano Joe Biden, esos 1,9 billones de dólares que seguro van a dar otro impulso a la actividad económica, y eso que la inflación ya está en el 1,7%, más cerca del objetivo del 2% por parte de la Reserva Federal norteamericana, desde el 1,4% del mes de enero, eso sí en línea con las expectativas y con crecimiento en tasa mensual moderado, más 0,4% frente al más 0,3% anterior y en línea con el 0,4% esperado por analistas. Eso sí, todavía, como decíamos, la inflación ya cerca del objetivo del 2%, sin todavía el impulso de los estímulos fiscales de ese plan Biden, que hoy, como decíamos, va previsiblemente a pasar el trámite ya definitivo en esa votación en el Congreso, prevista para partir de las 5:45 GMT+1. En las últimas horas, además, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha dejado claro que el Tesoro está absolutamente preparado para empezar a liberar los fondos de manera muy rápida en cuanto vea la luz ese plan, que eso sí tendrá que ir después al escritorio y a la pluma del propio presidente norteamericano en su despacho en la Casa Blanca, por lo que todavía sin el efecto de las nuevas ingentes ayudas de 1,9 billones a la economía, los precios ya están muy cerca del objetivo del 2% del organismo del Banco Central que preside Jerome Powell, que se va a reunir, recuerden, la semana que viene, en la segunda reunión del año, para adoptar su próxima decisión de tipos, una cita a la que llega con la curva del rendimiento en máximos desde 2015 y con las expectativas de inflación en su nivel más alto de la última década. Como decíamos, expectación máxima en medio de esas fuertes tensiones y con unos futuros que están empezando a rebotar con bastante intensidad, como enseguida veremos. Mientras tanto, además, sigue dando soporte al sentimiento de los inversores la confianza en las vacunas. Hoy con informaciones apuntando por parte de un reportero de la agencia Bloomberg a que el presidente Joe Biden va a anunciar hoy que duplica su pedido de vacunas a Johnson & Johnson hasta las 200 millones de dosis. Añade que esto significaría que la Casa Blanca tendría ya comprometidas, a partir de las 3 vacunas que están aprobadas en el país, dosis suficientes para vacunar a 500 millones de personas. A esta noticia se suma también la que ha anunciado Eli Lilly. Ha dicho que tras las pruebas fase 3 de sus 2 antivirales combinados frente a la COVID-19 reducen las hospitalizaciones y las muertes hasta en un 87%. Sin duda, 2 noticias positivas que refuerzan, como decíamos, esa confianza de fondo en las vacunas y en los tratamientos médicos para frenar la pandemia. Además, las cifras de contagios continúan frenándose en el país más afectado por la pandemia, pero parecen haberse frenado, eso sí, en los últimos días por encima de la barrera de los 50.000 positivos diarios. A ello se ha referido precisamente el doctor Fauci, diciendo que los casos en Estados Unidos, los positivos, se están aplanando de nuevo en unos niveles inaceptablemente altos. Advertencia clara del doctor Fauci, que llama, de hecho, a revisar las medidas, las restricciones y las medidas de distanciamiento social para seguir tratando de contener el avance de los contagios. 2 apuntes también en el plano geopolítico. Por un lado, en el plano de las discusiones, en este caso las tensiones geopolíticas con China y comerciales, dice el South China Morning Post que Estados Unidos y China estarían discutiendo sus altos diplomáticos una posible reunión próxima en Alaska para tratar de acercar posiciones y de reconducir las relaciones bilaterales entre las dos mayores economías a nivel mundial. En el foco, por supuesto, el cumplimiento del actual acuerdo comercial fase 1 firmado durante la anterior administración
de Donald Trump. Y por otro lado, un alto también oficial norteamericano ha dicho o ha avanzado que podría haber nuevas sanciones sobre Rusia por parte de la administración de Joe Biden. Como decíamos, futuros que están recuperando posiciones, empezando a subir con fuerza de cara a la apertura después de ese dato de inflación que no se ha disparado. Era el temor que había en los mercados. Los futuros del S&P 500 avanzan 3 décimas, los del Dow Jones de Industriales 4 y los del Nasdaq a esta hora ya suman más de medio punto porcentual. En este caso, después de esa jornada ayer para el sector tecnológico con su mayor subida en 4 meses, en concreto desde el mes de noviembre, después de que el lunes sufriesen una difícil jornada, una difícil sesión que llevó además al selectivo a entrar en terreno de corrección, ya con un 11% de descenso desde los máximos alcanzados en el mes de febrero, en esa rotación de activos que parecen realizar los inversores hacia acciones más ligadas al ciclo económico, que son ahora más baratas porque han sido muy dañadas por la pandemia del coronavirus, pero que tienen mejores perspectivas gracias a la mejora de previsiones económicas que están ofreciendo, en este caso, las vacunas. Futuros en positivo, como decíamos, después de ese dato de inflación. Esta tarde ya la mirada va a estar puesta, como decíamos, en el Congreso, en esa votación de ese enorme plan de estímulos fiscales de 1,9 billones de Joe Biden, y también en la subasta de bonos a 10 años que va a anunciar el Tesoro norteamericano, con un dólar index que está a esta hora subiendo un 0,03%, está recortando avances desde ese dato de inflación en las 91,94 unidades, ha perdido ya, de hecho, esas 92 unidades sobre las que se movía durante esta mañana, durante prácticamente toda la jornada, y por su parte el rendimiento del bono norteamericano a 10 años después de ese dato de inflación se está moviendo, en este caso, pues ampliando relajación. Se deja ya 4,5 puntos básicos intradía en el 1,55%. Por lo tanto, indicador de riesgo que de momento se relaja, mostrando apetito de nuevo por el riesgo por parte de los inversores. El petróleo, por su parte, está afrontando en esta sesión pues rebotes después de iniciar por tercera sesión consecutiva con caídas, en este caso a la espera de esa cifra de inventarios de crudo de la Agencia Internacional de Energía, el crudo americano sumando un 1,1%, 64,71 dólares, el Brent, el de referencia en Europa, 0,96% arriba en los 68,17. Y en el plano corporativo, hoy uno de los claros protagonistas es Apple, el fabricante de iPads y de iPhones. Han dicho diferentes informaciones, entre ellas el diario de negocios Nikkei, que está planeando la construcción de un nuevo centro de diseño en Múnich. Dice además que la instalación de Apple se va a centrar en el desarrollo de redes 5G y en tecnologías inalámbricas. Además, por otro lado, también el diario Nikkei ha dicho que Apple va a recortar a la mitad la producción del iPhone 12 durante el primer semestre del año, entre otras cosas por la disrupción global de suministros, principalmente de semiconductores y también de chips. Y por último, hablando de Apple, Webas ha añadido a las acciones de Apple en la lista de sus mejores ideas para invertir. Los analistas de Webas, como decimos, han añadido esa lista a las acciones de Apple. En el plano de resultados corporativos, Campbell Soup ha presentado resultados en línea con las expectativas en cuanto a las ganancias, 0,84 dólares, pero con unos ingresos por debajo de expectativas, está cayendo un 1,9% en premarket. La compañía de moda online Express ha presentado pérdidas trimestrales, pero menores a las esperadas, menos 0,66 dólares frente a los menos 0,85 esperados. Sus acciones están disparadas un 25% en preapertura. General Electric ha anunciado que va a combinar su negocio de leasing de aeronaves con AerCap, un acuerdo valorado en unos 30.000 millones de dólares. Está cayendo General Electric después de esta noticia un 2% en preapertura. Otras operaciones también corporativas. Hilton, la compañía hotelera, ha anunciado que va a comprar Diamond Resorts por 1.400 millones de dólares. Y también en el lado de emisiones de deuda hemos tenido también la confirmación de que American Airlines ha elevado su oferta de bonos corporativos en 2 partes hasta 6.500 millones de dólares, lo que junto a otros préstamos eleva la cifra hasta los 10.000 millones para la compañía aérea, tratando de captar capital para hacer frente sin duda a esa difícil situación financiera que está dejando en el sector aéreo la pandemia del coronavirus. Por otro lado, ConocoPhillips ha anunciado que retoma su programa de recompra de acciones con otros 500 millones de dólares. Y dos últimos apuntes. Por un lado, Toll Brothers, la compañía
Constructora residencial ha dicho que van a subir su dividendo trimestral un 54% hasta los $0,17 por acción, sube un 2% en premarket después de este anuncio. Y por último, Levi's, la compañía de moda, principalmente de pantalones vaqueros, ha anunciado que su presidente, Stephen Neal, va a dejar la compañía el próximo 26 de marzo para retirarse a la edad de 72 años. Las acciones de Levi's, después de este anuncio, están cayendo un 1% en premarket. Futuros que recomponen posiciones después de un dato de inflación que ha subido hasta el 1,7%, ya hasta solo 3 décimas del objetivo de la Fed, lo que sin duda añade más presión al Banco Central norteamericano, a Jerome Powell, pero que no ha sido una inflación desmedida, que era lo que empezaba a temer ya el mercado, y sobre todo, sin todavía estar vigente ese impulso que seguro va a dar también ese plan ingente de estímulos fiscales de 1,9 billones de dólares que hoy previsiblemente va a aprobar el Congreso de Estados Unidos. Feliz sesión.